Creo que uno de los conocimientos más importantes que creo que todos nosotros sabemos, ¿cierto? Que dice la Biblia, habla de el conocimiento que excede a todo conocimiento es el amor. Pero muchas veces no nos hemos detenido quizás a pensar la importancia que tiene no solamente el texto bíblico en sí mismo como un conocimiento teológico, sino desde el punto de vista práctico. En Efesios 3, ¿cierto? Nos encontramos en el versículo 16 en adelante que dice que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la langura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Creo que es importante porque si queremos realmente tener toda la plenitud de Dios, primero tenemos que entender varios conceptos. ¿Qué significa tener la plenitud de Dios? Porque aquí nos muestra de que el fin de todo esto es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Es hablar en lenguas? ¿Es tener sueños? ¿Es tener dones? ¿Es tener un ministerio? Si bien tiene, para poder hacer muchas de esas cosas, tenemos que tener la plenitud de Dios. Si bien el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos llena del poder del Espíritu Santo, como se habla, ¿cierto?, principalmente en el libro de Hechos. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que este texto no está hablando de eso. Porque primero le está hablando a cristianos. Nosotros tenemos que entender de que la iglesia de Éfesos fue una iglesia que tuvo un gran avivamiento, que comenzó con alrededor de 12 discípulos, dice, cierto, en el libro de Hechos, que ni siquiera sabían bien el mensaje del Evangelio, ni siquiera sabían bien quién era Cristo, ni aún sabían quién era el Espíritu Santo. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, un bautismo que ya estaba caducado, ¿cierto?, porque anunciaba que el que había de venir, que ya había venido. Y Pablo los vuelve a bautizar en agua, ¿cierto?, y ora por ellos y les impone las manos para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Y aquí empezó un gran avivamiento, por lo menos Pablo estuvo ahí 2 años, ¿cierto? Y vemos conversiones tan tremendas, incluso de los flujos. Hechiceros se convertían y traían los libros de magia, ¿cierto? Y los quemaban, ¿cierto? Y rendían cuenta de sus vidas, ¿cierto? A los líderes de la iglesia que se estaba formando. Entonces vemos que hay un gran avivamiento, era conocido el bautismo en el Espíritu Santo, la unción, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos que aquí Pablo, más que hablando de esas cosas, de dones, y de cosas así, está hablando de una condición interna, que justamente es lo más importante. Y esa es la condición interna a la que nosotros tenemos que llegar, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa eso? No tiene necesariamente que ver con los sentimientos, sino que tiene que ver con la expresión de la imagen de Dios en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, que no significa que uno sea un Dios pequeño, ¿cierto?, sino que la presencia de Dios pueda estar en nosotros, pueda manifestarse por medio de nosotros, pero no de una manera mística, ¿cierto?, que la gente siente algo, ve una luz, siente un poder, sino que nuestra presencia, nuestra forma de ser, ¿cierto?, pueda impregnar lo que Dios quisiera manifestar en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a manifestar la imagen de Jesucristo. Y la Biblia dice de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y eso tiene que ver con la forma de ser, con la moral, con la forma de pensar, con la forma de razonar, con la forma de responder, ¿cierto? Incluso hasta con la forma de admitir nuestros errores. Sabemos que Dios no se equivoca, pero nosotros usamos la imagen de Dios en humildad para afrontar incluso hasta nuestros propios errores. Entonces, para poder ser llenos de la plenitud de Dios está hablando de algo interno, no de cosas externas como dones, ¿cierto?, y tantas otras cosas, sino de una esencia interna. Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, habita en nuestro espíritu, pero esa plenitud que está en nuestro espíritu se debe manifestar en nuestra alma, primero, nuestra mente, lo que pensamos, gobernar nuestras emociones y que la expresión de nuestras emociones sea con la plenitud de Dios, y
también, ¿cierto?, en nuestra voluntad. Y obviamente incluso hasta puede ser en algún grado, alguna expresión, incluso hasta en nuestro cuerpo físico. Entonces, vemos de que para poder llegar a esta instancia, a esta condición interna, ¿cierto?, de toda la plenitud de Dios, necesitamos conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y para poder llegar a esto, debemos poder comprender junto con todos los santos, y eso no habla de la unidad, no de que cada cual entiende las escrituras de su modo de ver, sino que habla de una unidad, por eso dice junto con todos los santos, ¿cierto? Una misma comprensión, a la cual obviamente nos lleva el Espíritu Santo. ¿Cuál será la anchura, la longura y la profundidad y la altura? Y esta frase es importante porque cuando dice eso, está hablando de un conocimiento cabal. Altura, profundidad, anchura, está hablando de un conocimiento cabal, no un conocimiento superficial. Y muchas veces nosotros nos quedamos con el conocimiento superficial. Y el conocimiento cabal se obtiene en la práctica. Miren, en cualquier carrera que quizás ustedes han estudiado, o incluso cualquier oficio, ¿cierto?, independientemente que no sea una carrera profesional, todos tenemos habilidad para hacer algo, incluso para criar nuestros hijos, etcétera, etcétera. En todo. Nosotros podemos tener una parte del aprendizaje, es el conocimiento teórico, ¿cierto? A mí me pueden dar muchos consejos para ser padre, para ser esposo, etcétera, etcétera. Puedo tener muy clara cómo ser mamá, cómo ser papá, los procesos del niño, los procesos cognitivos de desarrollo, ¿cierto? Y todo lo demás. Pero ese conocimiento superficial, el conocimiento se hace profundo cuando yo lo experimento. Y el conocimiento es diferente, se mastica de otra forma. En todo orden de cosas. En un oficio, por ejemplo, ¿cierto?, en carpintería. Yo, ¿cómo se llama?, trabajé mucho tiempo como, ¿cómo se llama?, carpintero, ¿cierto? Hay muchas cosas que un maestro te puede enseñar. Cómo clavar, cómo cortar, cómo se estructura, ¿cómo se llama?, una casa, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil, o sea, es muy diferente cuando la tienes que hacer y más cuando te toca hacerlo solo. Entonces tienes un conocimiento experimental más profundo. Conoces lo que se está haciendo. Entonces, a eso se refiere con conocer la altura, la longura, la profundidad. Entonces, no solamente es un conocimiento intelectual del amor de Cristo, y esto es el del conocimiento que más nos tenemos que llenar y el conocimiento más limitado que tenemos porque nos conformamos. Por ejemplo, estudiar Cristología creo que es la base de un creyente. Yo desde que me convertí al Señor Jesucristo jamás he dejado de estudiar ese tema. Creo que la Biblia, ¿cierto?, en sí misma es Cristología. Pero nosotros tenemos que entender qué significa, cuál es la magnitud del hecho de que Dios, o si usted lo quiere ver, de que la segunda persona de la divinidad, ¿cierto? Ahora, si no le causa cómodo hablar de la segunda persona, aunque son tres en uno, como todos sabemos, ¿cierto? Pero el Hijo, o Dios, se haya encarnado, como dice de que Dios se hizo carne, ¿cierto?, que es el gran misterio de la piedad. Que Dios se haya encarnado, ¿qué significa? ¿Qué magnitud? ¿Qué valor le da el sacrificio? Y no es que yo lo sepa teológicamente, sino que yo lo experimente en mi vida. ¿En qué sentido? No solamente que tenga un buen testimonio, que me siento amado, etcétera, etcétera, sino que yo pueda experimentar cuando nosotros nos damos cuenta la relevancia que tiene para mi vida diaria, mi relación con Dios y poder enfrentar todo lo que hago, que el Dios Todopoderoso haya decidido por su propia voluntad hacerse hombre, encarnarse, porque desde ahí partió la humillación del Señor Jesucristo. Desde ahí partió, podríamos decir, su sacrificio. Una cosa es hablar del sacrificio en la cruz, ¿cierto?, su martirio, y la otra es hablar del punto de vista sacrificial desde que Él se despojó de sí mismo, que es el inicio de la encarnación, hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos de que ¿qué trascendencia? Por ejemplo, ¿por qué fue necesario? ¿Qué valor le da a mi vida? Cuando nosotros entendamos que esa es la expresión eterna del amor de Dios, o la expresión del amor eterno de Dios, nos vamos a dar cuenta que ese proceso, que muchas veces lo hemos estudiado tan simple, si Dios se hizo carne, se encarnó, entendemos los textos bíblicos, etcétera, etcétera. Pero cuando lo profundizamos en la práctica, podemos entender la anchura, la longura y la profundidad del amor de Dios. ¿Qué relevancia tiene que el Dios Todopoderoso se haya hecho carne? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no pudo ser otro?
qué valor le da al sacrificio, por qué fue necesario y qué trascendencia tiene conmigo. Entonces podemos entender el gran amor que Dios nos tiene. Una de las cosas que yo más le estoy intentando impregnar a mi hijo es de que lo más importante para su vida desde niño es entender cuánto Dios le ama. Porque de eso depende todo, incluso depende el amor que yo le voy a tener a Dios. En Primera de Juan dice, nosotros amamos a Dios no porque nosotros le hayamos amado primero, sino porque Él nos amó primero y entregó a su Hijo por nosotros en propiciación de nuestros pecados. Entonces, vemos de que todo depende de eso, de este conocimiento del amor. Y a veces este conocimiento está limitado porque lo dejamos en un nivel intelectual eh, y no lo profundizamos. Y nos vamos con los dones, nos vamos con el llamado, ¿cierto? Y incluso nuestra fe, la fe del reino, la fe que realmente mueve el reino de Dios, se basa en esto. Y es relevante porque cuando el Señor Jesucristo habla con sus apóstoles, antes de ser crucificado, le dice, no hay amor más grande que este, que uno de su vida por sus amigos. Miren qué es relevante, porque para poder entender esa cualidad o calidad del amor que Dios nos dio por medio del Señor Jesucristo, tenemos que llegar a la condición de ser amigos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no tenemos esa condición. Está la puerta abierta. ¿En qué sentido? Muchas veces nos comportamos como simples siervos, alguien que obedece órdenes. Pero un amigo, ¿cierto?, es alguien que está comprometido con la causa del amigo, que no necesita recibir una orden, sino que siente un compromiso con la obra, la entiende. Tenemos una mentalidad. Por eso que Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay una comunión, hay una relación. Y no solamente que usted llore cuando ora, ¿cierto?, y cosas así, que es parte de lo que nos puede hacer sentir nuestra relación con Dios, que no está mal, está bien, sino que parte de una relación estrecha donde la mente, los propósitos, lo que Dios considera bueno, lo que Dios considera malo, ¿cierto?, el deseo de Dios, no solamente yo lo conozco, sino que empiezo mi relación con Dios a través de los ministerios, de la exhortación, del discipulado, de recibir liberación, de recibir consejo, de someterme al consejo, de pedir perdón, de restaurar cuando lo tengo que hacer, etcétera, etcétera. Todo eso va haciendo, ¿cierto?, que yo vaya haciendo míos el pensamiento de Dios. Me voy identificando. Y la identificación tiene que ver con nuestra identidad, justamente. Yo me identifico con lo que Dios piensa. Eso significa que no es solamente que lo conozco, sé qué es lo que Dios piensa, sé qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que Dios le desagrada, sino que lo hago mío. No de una manera negativa que se lo quito a Dios, ¿cierto?, sino que lo hago propio. O sea, lo que a Dios le gusta, no solamente yo sé que le gusta, sino a mí me empieza a gustar. Y eso provoca un cambio. Mira, hermanos, pasa por ejemplo en, ¿cómo se llama?, el matrimonio. Yo les voy a intentar explicar esto, ¿cierto?, con algo simple. A mí nunca me había gustado el helado de, ¿cómo se llama?, el lúcuma, por ejemplo. Pero cuando conocí a mi esposa, ¿cierto?, y sé que este es, ¿cierto?, un ejemplo, ¿cierto?, muy simple, pero también es con otras muchas cosas más. Estaba tan preocupado de las cosas que le gustaban y las cosas que no le gustaban, porque quería ¿cómo se llama?, agradarla, que después con el tiempo las cosas que a ella le gustaban y las cosas que le desagradaban, con el tiempo, eso sí, después de estar ¿cómo se llama?, casados, a mí también me empezaron a gustar. Y yo vi que algo cambió en mí. Entonces pasé de querer agradarla, de estar pendiente de las cosas que le gustan y las cosas que no le gustan, a que me identifiqué con ella, con esas cosas. Y eso es la diferencia entre simplemente ser un siervo que conoce la voluntad de su Señor, sabe lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, e intenta agradar a Dios, e intenta no hacer cosas que le desagraden, ¿cierto?, con un corazón sincero, todo lo demás. Y así partimos, pero con la relación tiene que llegar un momento que a mí me empiezan a agradar. No es que a mí me agrade agradarlo, no es que a mí me agrade no desagradarlo, sino que cuando paso a un nivel de amistad con Dios, yo me doy cuenta de eso porque a mí me empiezan a agradar las cosas que a Dios le agradan. La justicia, la verdad, la sinceridad, la humildad,
el amor, la misericordia, la gracia, la mansedumbre, el perdón. Y empiezo a aborrecer las cosas que Dios aborrece, el orgullo, la soberbia, las falsedades, la altanería, la religiosidad y cuántas otras cosas más. Las injusticias, y no solamente en la iglesia, sino principalmente en mi interior y en mi familia. Y ahí pasamos a un nivel superior, que es amistad con nuestro Dios. Pero ese es un proceso, principalmente donde nosotros demostramos o somos ejercitados en ser fieles. Y ese es el conocimiento más grande. Eso es conocer la anchura, la largura, la profundidad, junto con todos los santos. Y poder tener el conocimiento que excede todo conocimiento. Cuando nos preocupemos de conocerlo de esa manera, en la práctica del perdón, la práctica de la corrección, la práctica de la conversión, la práctica del cambio, la práctica de descubrir si estoy siendo justo realmente. Y es importante de tener la capacidad de constantemente yo examinarme y poner a disposición que lo que yo creo que estoy haciendo bien, incluso para con Dios, puede ser que no sea así. Entonces, ese conocimiento es el más importante de todos, porque de eso depende nuestra fe. Depende el llamado, el ministerio, la paternidad, la maternidad, el matrimonio, todo. De cuánto conozca yo el amor de Dios. Y el amor de Dios, de esta manera se conoce en la profundidad, cuando lo practico. Cuando aborrezco a alguien o cuando alguien hace algo, principalmente la gente que más amamos. Cuando yo practico el perdón de que hace algo que me ofende, porque mientras más amo a una persona, mientras más cercana es para mí una persona, las heridas son más profundas que me puede hacer, o que yo le puedo hacer a él también. Y en esa práctica, donde yo me tengo que esforzar por perdonar porque me cuesta, siento odio, siento rencor, lo admito, recurro a Dios, recurro al consejo, etcétera, etcétera, por salvar un matrimonio, ¿cierto? Porque el matrimonio es un pacto, ¿cierto? En el cual yo no puedo simplemente decir esto se terminó, aunque quizás muchas veces circunstancias nos van a dar ganas de terminar, pero tengo que entender de que el amor es un compromiso, es una decisión. Y en esa lucha de que yo tengo que decidir amar, seguir adelante, pero me siento frustrado, me siento mal, recurro a Dios, recurro al consejo, quizás estoy así meses, años, en oración, en ayuno, consejería, esperando, perdonando, estoy conociendo la largura, la anchura y la profundidad. Así que gócese. Cuando usted está padeciendo circunstancias y está luchando por perseverar en el amor y en la unidad, en justicia, porque está conociendo este amor. Y eso lo va a llevar a que en usted, en su condición interna, en su carácter, esté la plenitud de Dios. Que no estoy hablando de cosas mágicas, sueños, revelaciones ni cosas así. Estoy hablando de esencia. Amén. Así que eso, el conocimiento más grande que debe tener es conocer cuánto Dios lo ama en Cristo Jesús. Y ahí va a habitar Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ahí recién vamos a estar arraigados y fundamentados en amor. Así que, amados, los invito al conocimiento más grande de todos. Pablo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Incluso cuando Pablo está hablando de los dones, habla de la profecía, del don profético, hace una diferencia en primera de, ¿cómo se llama? De Corintios, ¿cierto? Entre el don profético, la profecía, explica el tema de las lenguas, todo lo demás, concluye esa explicación y dice, desear los dones mejores, o sea, los que sean de edificación para la iglesia. Pero yo os muestro un camino más excelente que desear los dones que son de edificación para la iglesia. Que no quiere decir que está malo, pero hay un camino más excelente. Y ahí empieza a hablar en 1 Corintios 13 del amor. Si yo tuviese lenguas angélicas, si dejaré todo, mi cuerpo fuese muerto, ¿cierto? Pero no tengo amor, nada soy. Entonces, ese es el camino más excelente. Corramos ese camino de excelencia para que lleguemos al nivel de una amistad con Dios, a ser un equipo con Dios. Que eso, Dios los bendiga grandemente, pero esto sea de bendición como ha sido de bendición para mí. Un abrazo. Dios los bendiga.